si quieren consulta, hay que hacer recorte, porque eso necesita una cantidad de billete, como quedó claro ayer públicamente Diana Saray. Gustavo, es que todo vale plata y estos procesos electorales sí que cuestan dinero. Mire, la afirmación la hizo el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, que dijo que según sus cálculos, pues esta consulta que quiere el presidente Gustavo Petro vale cerca de 700.000 millones de pesos y para hacerla, pues por supuesto, tendrán que recortar gasto de algún lado. Escuche lo que dijo el Contralor. Considero que la obligación que tiene la Contraloría es advertir frente a las dificultades presupuestales y lo que se vaya a afectar. Y reitero, es algo tan elemental y tan sencillo de que si usted le va a colocar una carga adicional de 700.000 millones de pesos, pues tendrán que salir de alguna parte. Y le quiero sumar algo. Si potencialmente lo que se calculó como recaudo y como ingreso, el comportamiento no es normal, no va con el flujo correspondiente, pues lo lógico que será que tengo que ajustarlo y tendré que recortarlo. Eso es lo normal y lo tendré que hacer. ¿Por qué? Porque a largo plazo esto no se le puede meter polarización ni se le puede meter discurso político. Esto es un tema netamente financiero y netamente técnico. Como dice el Contralor Gustavo, este no es un tema de oposición, gobierno, este no es un tema de izquierda, derecha, esto es un tema de que se necesita plata, 700.000 millones de pesos para hacer la consulta que quiere el presidente e insisto, pues tiene que salir de algún lado. Por eso las voces de reforma tributaria, Gustavo, comienzan a ponerse sobre la mesa. Bueno, sobre ese particular también dijo ayer el registrador que la consulta popular no puede coincidir con otros procesos electorales, que entre otras le fue muy bien a la registraduría en Inbamer, estoy viendo, es la tercera entidad con imagen favorable para los colombianos, la primera las fuerzas militares, la segunda la Iglesia Católica, la tercera la registraduría, pero lo que dicen Contralor y registrador cada uno en lo suyo, porque el registrador no puede negarse a una cuestión que es absolutamente legal, simplemente advertir los tiempos en que se hace, y lo que dice el Contralor, que tampoco puede negarse, pero dice, les va a costar una plata, lo ponen a uno a pensar, Hernando. Claro, Gustavo, lo primero, la registraduría es el notario de las elecciones y por eso es para bien esa nota que usted comenta con relación a esa encuesta, más porque sobre todo hoy en día la registraduría está muy bien conducida por el doctor Penagos, que yo creo que en todos los sectores se le reconoce como un hombre serio, independiente, pero además contrasta frente a los ataques que en el último tiempo el presidente Petro le ha hecho a esa muy importante organización y en general a la organización electoral. En lo que hace de la Contraloría, claro, está fundamental la advertencia, la alerta temprana que el señor Contralor también hace, como quien además es el llamado a auditar esas cuentas del Estado. En un momento crítico, complejo, entonces la pregunta para el gobierno desde luego es si vale la pena invertir esos 700.000 millones de pesos y alguien dirá seguramente que la democracia cuesta, ciertamente cuesta, pero también hay momentos para que se sea mesurado en ese gasto, en el gasto electoral, más aportas, como bien lo decía Diana, de una eventual nueva reforma o proyecto de reforma tributaria dicha por el cuarto ministro de Hacienda de este gobierno. Estábamos mencionando Inbamer, vamos a hablar de Inbamer y presidenciales más adelante, pero en Inbamer también me dieron la consulta, Fraile. Sí, como tema de coyuntura de país, en este marzo de 2025, más de 1.200 encuestados. ¿Está usted o no de acuerdo con que el presidente Petro convoque una consulta popular para sacar adelante las reformas que propone? De acuerdo, 50%. En desacuerdo, 43,2%. Esto es si está de acuerdo con que se haga la consulta. Pero le preguntaron a la gente, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en la consulta popular que propone el gobierno del presidente Petro? Y esto es clave porque esta es la gente que saldría a votar. Definitivamente sí votaría, 29,2%. Definitivamente no votaría, 29,9%. Está casi que empatado quienes definitivamente sí lo harían y quienes definitivamente no. Y aquí va, cuando empiece la campaña, lo más interesante para conocer precisamente pues, a los indecisos. Probablemente sí votaría 15%, no sé si votaría 16%, probablemente no votaría 7%. Pero hoy las opiniones, sin saber las preguntas ni cómo va a ser la campaña de la consulta, están absolutamente divididas. Miti. Dos comentarios, Gustavo. El primero, es claro que la consulta no puede coincidir con ninguna otra elección, ni la consulta, ni el referendo, ni el plebiscito. Eso está establecido
En la ley lo que dijo el registrador es, Con autonomía, pues, además. es simplemente una verdad constitucional y legal que reiteró. Frente a estos resultados de la consulta, frente a esta intención de voto, estamos obviamente muy temprano, no sabemos si el Senado va a autorizar la consulta. De hecho, se ha demorado el envío de las preguntas al Senado de la República de la solicitud. Lo que hay que decir es que estas primeras cifras demuestran primero la polarización de los dos extremos de la que hablamos tanto hoy en la sociedad colombiana. Por partes iguales, gente que definitivamente va a salir a votar, un tercio de la población, o un poco menos de un tercio, y un tercio que definitivamente no. Lo novedoso de eso es que si usted suma el que va definitivamente a votar junto con el que probablemente va a votar, se superaría el umbral de la consulta bastante lejos. Obviamente, en estas encuestas la gente siempre manifiesta una intención de votar que al final es difícil de concretar. Ahí lo que habría que preguntar, que creo que no lo hizo la encuesta, es si saliendo a votar va a votar a favor o va a votar en contra. Déjeme ir campaña por el no. Déjeme ir al norte de Santander. Hay una preocupación de los alcaldes de Catatumbo y vamos a hablar de este tema en un momento. Y esa preocupación, Jason, tiene que ver con que no ven la inversión pasados 2 meses de la conmoción. En medio de la visita de Luz Marina Muner, alta consejera para las regiones del Gobierno Nacional al municipio de Ocaña, los mandatarios del Catatumbo expresaron su malestar porque a pesar de tantas promesas no se han visto las inversiones prometidas por el presidente Gustavo Petro para atender la crisis humanitaria en la región. Emiro Cañizares es presidente de Asomunicipios en esta región. Se está haciendo un trabajo de revisar cómo va a ser esa inversión de los 2.7 billones de pesos. Y es que lo que ha dicho ella es que estos recursos deben comprometerse antes que termine la conmoción interior. Quiere decir que esto es para allá. Entonces, aprovechando que es la delegada del presidente de la República para este tema específico, a ella la designó. Estamos en un diálogo mirando cómo esas inversiones van a tocar a cada uno de los municipios. El mayor temor que se tiene es que los dineros no alcancen a llegar a la región del Catatumbo, teniendo en cuenta que en menos de un mes finaliza este decreto de conmoción interior. Jason, gracias. ¿Cómo va la conmoción en la Corte Constitucional, Hernando? ¿Qué sabemos? Muy bien, Gustavo, ya se están afinando los últimos detalles por parte del despacho de la magistrada ponente, la actual vicepresidenta de la Corte Constitucional, la doctora Paola Meneses, para efectos de radicar, de presentar el proyecto o la ponencia en ese sentido. Elementos claros a tener en cuenta: la conexidad, la gravedad y la proporcionalidad entre la crisis y las medidas que adoptó el gobierno, y si bien las podía adoptar de manera directa, mediante medidas extraordinarias o medidas ordinarias. Un anticipo que me parece importante, Gustavo, no solo para los que somos abogados, defensores de la institucionalidad, sino por sobre todo para los que somos demócratas: el respeto a esa ponencia. Yo espero que de parte de la Casa de Nariño no haya pronunciamientos destemplados en contra de la justicia, en contra de esta ponencia, en contra de esta magistrada, ni tampoco de la Corte Constitucional. Por siempre respeto esa institucionalidad judicial y al pendiente, Gustavo, de lo que será la noticia judicial del año en los próximos días. Tengo la impresión, no sé si estoy equivocado, Cristo, que usted ayer tenía como el sentimiento de que las cifras de Human Rights Watch alrededor de la disparada de la situación en Catatumbo, en la investigación que hizo Human, podía ser un argumento para el visto bueno a la conmoción interior. ¿Me equivoco? Sí, yo creo que las cifras fueron muy claras. Human Rights Watch dijo que el desplazamiento forzado que se había dado en el Catatumbo como consecuencia de esta incursión sangrienta del Ejército de Liberación Nacional era cuantitativamente superior a todo el desplazamiento en Colombia del año 2024, o sea, del año 2023. 24, 23, ya me confundí. Sí, que estamos en 25. Estamos en 25 del año 2024. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que frente al tema que decía Hernando de la proporcionalidad y de la gravedad de los hechos y de la dificultad de prevenir un hecho de esta naturaleza, hay un argumento sólido que obviamente ha alegado el gobierno en defensa de la conmoción, pero habrá que esperar. Pero mira, yo le cojo el mismo La argumento. ponencia. Recuerde lo que dijo Juanita Gobertus, que eso se había dado especialmente por la errada política de la paz total del gobierno que había hecho que se pusieran a negociar con unos señores que no estaban en entrega de armas y habían causado que el ELN hiciera unos actos de venganza, que, es decir,
fue el gobierno el causante en buena parte del aumento de esas cifras. Yo le contesto, lo dije ayer además. Creo que Juanita tiene razón. Yo comparto con Human Rights Watch que me parece que se equivoca la política de paz total cuando pone a competir por la inversión social. Ahora escuchábamos al alcalde de Ocaña, en esa zona y en cualquier zona, a la población civil, a la gente que participó, por ejemplo, en la construcción de los planes PEDETS que estaban contemplados en el acuerdo de paz, una población civil desarmado, a competir con gente armada que ni siquiera está ubicada, que no está previsto un cronograma de desmovilización y que está supuestamente definiendo obras de inversión social en la región. Yo creo que eso es una equivocación. En lo que no estoy de acuerdo es en que esa equivocación sea la que haya ocasionado la intervención del ELN. Pero si hay una coincidencia en tiempos, ¿no? Lo que ocasionó, no porque no se ha hecho mucho allá, lo que ocasionó la intervención del ELN es absolutamente claro. La toma del ELN sangrienta es el control de la frontera del Catatumbo con Venezuela y el negocio de la coca, que es un negocio. En estos días me decía un líder del Catatumbo que conoce muy bien la situación, Gustavo, decía, aquí hay una información que dice que no está apareciendo una sola pasta de coca y eso, porque toda se la está llevando un comprador para Europa y Asia. 100.000 kilos de coca están hablando, y eso es lo que está dominando hoy el ELN después de esa toma sangrienta. Miren ustedes este dato histórico, esta pildorita para la memoria. La última conmoción interior se decretó en el país hace 17 años. Ajá. En ese momento el presidente de la República era el doctor Álvaro Uribe Vélez. En ese momento el hoy presidente de la República era congresista y flageló, criticó al gobierno por esa opción porque decía que tenía los mecanismos ordinarios para hacerlo. Estará al pendiente de la Corte Constitucional ese buen ejercicio, ese buen análisis. Creo que además, y lo reivindico, que la doctora Paula Meneses es muy seria y el país puede estar tranquilo en que la determinación que adoptará ella y la Corte Constitucional será la que en derecho corresponda. Y de acuerdo con Hernando, aquí lo que hay que es generar... ¿Ustedes no han empezado a ir ahora 20 los dos? Un ambiente. Para que podamos seguir haciendo 6 AM. Lo mismo les iba a decir yo a ustedes dos, pero... Si quieren, vayan. Aquí los esperamos en 6 AM. No, de acuerdo con Hernando, muy rápidamente. Creo que en toda la sociedad colombiana un buen principio de un mínimo acuerdo institucional es que debemos respetar la decisión de la Corte frente a la conmoción, sea la decisión que sea.